Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Encantados de saludarles en esta nueva emisión de Empresability Radio. En esta ocasión me acompaña en esta presentación Fernando Solari de Argentina. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Felipe, contento de estar nuevamente en Empresability Radio. La verdad, siempre entusiasman estos diálogos, así que feliz. En una cuarta temporada, iniciando exitosamente con una gran programación para este año, que no podría iniciar de otra manera que con un tema muy relevante. Fernando, cuéntanos un poquito de qué vamos a platicar en esta emisión. Claro que sí, Felipe. Hoy tenemos un invitado de Argentina. Vamos a tenerlo a Agustín Giaquinto. Agustín Giaquinto es director ejecutivo de Nodo, Rescate de Alimentos. Nodo es una asociación civil sin fines de lucro que, por supuesto, quien la va a presentar mejor que cualquiera de nosotros va a ser Agustín Giaquinto. Si te parece, le damos la bienvenida y lo invitamos al piso. Magnífico. También nos acompaña en esta emisión Eduardo Shaw desde Uruguay. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están, Felipe? ¿Cómo está Fernando? Y bueno, Agustín, bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Muy bien, bueno, gracias por sumarte. Como decía Fernando, el piso es tuyo, Agustín. Contanos un poco de qué se trata esta iniciativa. Bueno, muy bien, les cuento un poco. Nodo Rescate de Excedentes surgió como un proyecto colaborativo de 3 bancos de alimentos pertenecientes a la red argentina de Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos de Balcarce, el de Mar del Plata y el de Tandil, que juntos se unieron en la época de la pandemia para canalizar los excedentes de producción fruti-hortícola específicamente. Nodo se ubicó en un predio de la sociedad rural, en Sierra de los Padres, a 20 kilómetros de Mar del Plata, y allí empezó a gestionar todos esos excedentes de producción que durante el año fin de 2020 y todo el 2021 fueron muy altos por toda la pandemia que obligó a muchas de las empresas a no poder comprar esos excedentes, a muchos consumidores tampoco acceder a eso, y nosotros logramos canalizarlos a través de la red argentina de Banco de Alimentos en un volumen realmente impresionante, y ese proyecto fue cobrando vida propia, fue ampliándose hasta el punto de hoy, del fin de 2023, que se está constituyendo como una asociación civil sin fines de lucro independiente. Agustín, permitime preguntarte, vos sabés que esto lo ve todo el mundo hispanoparlante, entonces poder mostrarle de qué zona estamos hablando y de qué tipo de producción estamos hablando, por lo cual genera un buen volumen de excedentes. ¿Podrías contar un poco esto para que se ubiquen los oyentes? Sí, desde luego. Mar del Plata es una ciudad de las más importantes, dentro de las 10 más grandes de Argentina, que está ubicada a 400 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, de la capital. Nodo está a 20 kilómetros. Mar del Plata, todo alrededor de Mar del Plata, que tiene costa, tiene muchos kilómetros de costa, todo un radio de unos 10, 15 kilómetros alrededor de la ciudad, es uno de los cinturones frutihortícolas más grandes de Argentina. Ahí se produce mucha quinta, muchas frutas específicas. Hoy es un centro productor de kiwi muy grande a nivel nacional, es un centro productor de frutilla también, y fundamentalmente en un radio ya de unos 150 kilómetros hay mucha producción de papa. El sudeste de la provincia de Buenos Aires es el centro de producción de papa del país por excelencia. Hay otros focos más lejos, pero digamos que en esa área se produce más de la mitad del volumen de papa de Argentina. Hay otros cultivos importantes extensivos, como obviamente cebolla, zanahoria, que son parte de los excedentes que nosotros buscamos canalizar. Ahora, perdóname, la segunda parte de lo que te preguntaba era ¿por qué razón de metodología productiva hay tanto excedente de fruta frutihortícola?
Más allá de la pandemia, ¿no? La pandemia se entiende que haya habido excedente. Correcto, claro. En el año 2021 el volumen de excedentes que rescatamos nosotros superó el 1.300.000 kilos, que fue algo demasiado excepcional, ¿no? Pero en este contexto de producción fruto-hortícola, los excedentes se producen por diversas maneras, por diversos motivos, y dependen un poco de la estacionalidad de los distintos cultivos. Pero básicamente el gran generador de excedentes es la pérdida de valor comercial. Eso se da por motivos de que o determinada fruta o verdura no cumple con algún estándar mayormente estético. No estamos hablando de estándares de calidad de alimentos, porque justamente nosotros lo rescatamos como excedente y lo canalizamos a través de la red de banco de alimentos porque tiene su valor nutricional y tiene su valor de alimento, pero pierde valor comercial desde el punto de vista más estético. Muchas veces en la producción, en el campo, se producen defectos visuales, defectos de forma, y mismo la cultura del consumidor, entre los que nos incluimos nosotros obviamente, cuando uno va a la verdulería o a la frutería siempre quiere la naranja más grande, el limón más lindo, sin defectos, por ahí hace que se saque un 10, un 15% de la fruta o de la verdura y se pueda comer todo el resto. Pero bueno, en ese proceso de selección ocurre que en el campo muchas veces ese producto ya se piensa en descartar porque estéticamente no cumple con los estándares. Pasa con algunas frutas, por ejemplo, como el kiwi, el estándar ya pasa a ser un tema de tamaño. Entonces, por un determinado tamaño que es más chico o más grande, no tiene mercado. Y el producto está impecable incluso estéticamente, ¿no? Pero es un tema de tamaño. Entonces nosotros nos enfocamos en tratar de canalizar el rescate en los productores, directamente en el campo. Y cuando hay algún excedente de producción en alguna estacionalidad, también se produce que, bueno, el valor que tiene para el productor comercializar ese producto también es tan bajo que el productor, digamos, a veces no tiene la conciencia y, bueno, decide reincorporarlo al suelo o decide no cosechar para no seguir generando más gasto que después no va a poder recuperar en el mercado. Excelente. La última pregunta y después le doy paso a Eduardo. Decime, por favor, Agustín, si no existiera nodo, ¿qué ocurría con ese descarte? ¿Qué hace el chacarero, qué hace el productor con todo lo que no puede vender? Sin nodo como actor, ¿no? Mira, en general, en esta zona, digamos, en particular, tienen dos opciones. Si no lo cosechan, lo reincorporan al suelo a través de maquinaria agrícola, en algunos casos, y si lo lograron cosechar y lo tienen en almacenes, o lo tienen en pilas, o en algún lugar del establecimiento, directamente lo entierran, o intentan compostarlo, o lo tiran a alguna cava, porque a veces los volúmenes son tan grandes que ni siquiera pagan por un recolector de residuos que lo maneje de manera más ordenada. Entonces, una de las cosas que nosotros empezamos a entender desde Nodo también, en conjunto con el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tiene una sede muy fuerte en Balcarce y en Mar del Plata, que nos ayudan, son socios estratégicos nuestros, es en ese mapeo de la cadena fruto-hortícola encontramos que muchos campos tienen sus cavas, sus centros de disposición final, perdón, para todo este tipo de excedentes, y nosotros tratamos de intervenir justamente en ese momento para rescatarlo y evitar que eso se pierda. Porque también empezamos a medir emisiones de dióxido de carbono, que eso se caería al descomponerse, mal tratado, digamos, o mal compostado, y también logramos evitar que en ese cultivo, que la mayoría tiene mucha concentración de agua por ser frutas y verduras, se desperdicie en algún sentido, ¿no? Porque cuando se reincorpora al suelo, algo se mantiene, pero bueno, es un tema más orgánico que se logró desarrollar un alimento y que deja de cumplir su función de alimento. Sí sigue cumpliendo alguna función biológica o orgánica, que no está tan mal, por así decirlo, pero bueno, lo que nosotros tratamos de intervenir es que eso pudo haber sido un alimento y puede ser un alimento y tratamos de intervenir en ese momento. Bien. Agustín, ¿cómo estás? ¿Bien? Te quería hacer una pregunta porque un poco escuchándote hablar,
hay un componente logístico tremendo, ¿no? Más que nada porque estamos hablando de productos perecederos, o sea que no es que de repente son cajas que uno pasa a buscar, si no la pasa a buscar hoy, la pasa a buscar mañana y es lo mismo, ¿no? Entonces, más allá de la parte que cuando ustedes lo entregan a los bancos de alimentos, y bueno, eso será todo otro proceso, ¿cómo es toda la parte de la cadena previa? O sea, ¿cómo identifican ustedes cuál es el diálogo con los productores? ¿Les avisan que hay? ¿Cómo hacen la logística para ir levantando? ¿Qué otros actores están participando? Porque seguramente todo este movimiento requiere apoyo económico, porque eso es combustible, choferes, vehículos. Contanos un poquito cómo es toda la cadena y la logística desde el momento que el productor identifica o sabe que tiene un excedente que puede servir para ustedes. Sí, totalmente, Eduardo. El desafío logístico es enorme. Como vos decís, son alimentos perecederos y que se aguantaron, por así decirlo, en el campo hasta último momento, porque el productor va viendo a ver si comercialmente lo puede colocar, porque es su objetivo, ¿no? Producir para poder comercializarlo. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos enteramos de algún excedente, tenemos una ventana de rescate muy, muy finita. Estamos hablando de 1 día, 2 días, y eso también tiene que salir logísticamente rápido. Entonces, esto ha ido evolucionando. O sea, los primeros rescates del 2021 eran a camión completo, a granel, porque los excedentes se identificaban un poquito más temprano. Eso nos permitía llegar a otros puntos del país. Hemos llegado prácticamente a hacer 1.000, 1.500 kilómetros con estos excedentes, pero después, cuando la situación se normalizó en el mercado y nos empezamos a enfocar solo en esos excedentes que pierden valor comercial, hemos logrado tener apoyo de empresas como Volkswagen, que nos da 2 camionetas en comodato, otras empresas que nos pagan el combustible, y muchas veces el mismo productor nos ayuda a que eso no se tire. A veces nos donan el flete ellos también. Y por otro lado, es fundamental la parte de la red argentina de Banco de Alimentos, que es la que canaliza esos excedentes, porque ellos también nos consiguen fletes, nos consiguen contribución, lo que llamamos una contribución o una retribución solidaria, que permite darle algo al productor también para incentivarlo a que no se tire, digamos, a que recupere algo del valor perdido que tenía hasta ese momento. Entonces, es como una cadena de cosas que la vamos aceitando a medida que van pasando, que van surgiendo nuevas oportunidades. El predio donde estamos, que es la Sociedad Rural Argentina, que nos lo alquila a un valor muy simbólico, nos permite almacenar ahí adentro. Si bien no tenemos cámara frigorífica, nos permite tener un pulmón de concentración de productos que después los bancos vienen a retirar casi a diario, en el caso de Mar del Plata, Balcarce y Tandil, y nosotros coordinamos la logística con la red para bancos más lejanos, de más de 400 o 500 kilómetros. Pero sigue siendo un desafío, seguimos poniendo foco en eso, porque nosotros justamente una vez que lo rescatamos, queremos que el 100% de eso llegue a los destinatarios. Y hay una pata muy importante que es la del voluntariado, que nos ayuda a embolsar muchas veces, a seleccionar. Tenemos un convenio con la empresa IFCO, que es la que provee los cajones que son de plástico rebatibles, que ahí atrás en la foto mía se ven algunos cajones verdes. IFCO nos facilita esos cajones, entonces nosotros podemos fraccionar, porque muchas veces viene a granel, o viene en bines de 1 tonelada, y nosotros tenemos que fraccionarlo para que los bancos lo puedan administrar mejor. Entonces hay toda una logística inversa. Es muy complejo, pero muy interesante cómo día a día vamos perfeccionando esa cadena, que todavía tiene muchos desafíos, pero que de a poco la vamos mejorando. Oye, Agustín, la labor que ustedes hacen es una labor complementaria muy importante, que viene a enriquecer el trabajo de los bancos de alimentos. No lo sustituye, pero en esta parte de acercar el producto, ¿no?, y el excedente del productor con los bancos de alimentos, pues definitivamente viene a hacer una contribución importante en acelerar el acercamiento del producto al destinatario, a la población final. ¿Ustedes tienen ya más o menos una estimación del porcentaje que están impactando ya en la mercancía que está haciendo llegar los bancos de alimentos a través del programa de Nodo?
Sí, a ver, no desde siempre canalizó el excedente a través de la red. Hoy las frutas y verduras constituyen casi un 30% de los rescates totales. En el último año, no específicamente, porque cada banco también rescata en otras localidades frutas y verduras, porque tienen un valor nutricional muy alto y justamente la gente que más necesita alimento necesita también valor nutricional, entonces Nodo va creciendo año a año. Este año en particular nosotros llegamos a rescatar casi 800.000 kilos, que representan alrededor del 5% del total de rescate de la red. Eso se mide siempre en kilos. Y hay otros productos que obviamente son mucho más pesados, por ejemplo, nosotros rescatamos verdura de hoja, que no pesa, pero sin embargo constituye un aporte nutricional muy grande para los demás. Entonces, siempre lo medimos en kilos, y hoy anda alrededor del 5 a 10%, depende del mes, pero en promedio año estamos en el orden del 5% del total de la red argentina. Sí, magnífico. Yo creo que esto es un programa que impacta directamente a los de número 2, que no en balde en la parte de la jerarquización es uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es el hambre cero. Se estima que el gran desafío a nivel mundial es alimentar a casi 800 millones de personas. Y hay quien dice, quisiera saber tu punto de vista al respecto. Hay quien dice que el problema no es un problema de cantidad de alimentos, sino de distribución del alimento, ¿no? Para poder satisfacer esta necesidad alimentaria de la población. En el caso de la Argentina, no tienen visualizado la necesidad contra la producción y el excedente existente. Evidentemente, hay que acelerar, y ejercicios como el de Nodo y el de los bancos de alimentos pues están contribuyendo de una manera importante a resolverlo. Pero ¿cuál es el tamaño de la película en el caso argentino? No, lamentablemente el tamaño es demasiado grande, ¿no? Y nosotros rescatamos un porcentaje muy bajo de acuerdo a lo que pudimos mapear en la cadena productiva cercana, que es la que podemos manejar, y de hecho la red tiene planes de poder expandir modelos de Nodo en otros puntos de Argentina, porque es un territorio bastante grande con centros productores diseminados por todo el territorio, pero te diría que nosotros estamos atacando un problema fundamental, que es que hay entre un 35 y un 40% de las pérdidas que se producen en la producción, que no llegan ni siquiera al mercado y que mucho menos llegan al consumidor. Pero vos hablabas del ODS 2 de hambre cero, y nosotros desde Nodo nos hemos expandido un poquito más a empezar a trabajar con la educación. Traemos muchas escuelas que vienen a hacer voluntariado a Nodo, básicamente para generar esa conciencia, porque lo que nos está pasando también es que alimentos como estos a veces no son del todo valorados por el destinatario, porque no entiende, porque no sabe el valor nutricional que eso le puede aportar. Entonces muchas veces se enfocan en productos que comercialmente tienen un poquito más de gancho, por así decirlo, snacks, alimentos envasados que tienen su buen valor nutricional, pero comparado con puede aportar una fruta o una verdura, etapas tempranas de desarrollo, es bastante insignificante. Entonces, parte del desafío tiene que ver con educar. De Nodo, digamos, nosotros tenemos un centro de capacitación donde invitamos escuelas de primaria y secundaria a que vean esos excedentes, a que colaboren en la selección dentro de su casa, acompañar a sus padres a poder incorporar eso dentro de sus dietas. Hay nutricionistas que también nos ayudan a lograr eso, y por otro lado hay una educación en los usuarios, sobre todo en los comedores, los destinatarios, de cómo conservar las frutas y las verduras, cómo expandir su recetario también, porque muchas veces piensan que la lechuga o la selga es solo para ensalada, y nosotros a través de nutricionistas les enseñamos cómo hacer alimentos más elaborados, incluso más apetecibles para los jóvenes. Entonces eso es parte central de Nodo también. Entonces hemos expandido un poco esa visión que nosotros tenemos a no solo hacer el rescate efectivo, que sigue siendo el corazón de Nodo y el propósito central, sino a educar, por un lado, al consumidor, por otro lado, al que está ayudando a los destinatarios a cómo mejorarlo, y por último, la cadena productiva a que trate de evitar las pérdidas de alimentos en ese lugar, ¿no? A nosotros nos va a implicar rescatar menos, en teoría, pero el productor se va a ver beneficiado de tirar menos también, ¿no? Entonces,
todavía hay un horizonte muy grande para rescatar, rescatamos un porcentaje muy, muy bajo, estamos por debajo del 2%, te diría, de lo que se tira, con lo cual el desafío es enorme, y así todo este año hemos rescatado 800.000 kilos, o sea que si ese 2% representa 800.000 kilos, imagínate el volumen y la logística que implicaría rescatar 10 veces más, por ejemplo, ¿no? No estoy hablando del 100%, sino pasar a un 20, un 25% de rescate, implicaría un desafío logístico muy, muy grande. Agustín, Eduardo, Felipe, los invito a hacer un corte y luego de esta interrupción seguimos hablando y seguimos conociendo a Nodo Rescate de Alimentos. La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número 1, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México y toda América Latina. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Quienes nos venían escuchando seguramente se quedaron con muchas dudas y muchas preguntas para hacer igual que nosotros. Entonces ya de pique nomás le tiro una a Agustín. ¿Cuál es el rol del Estado en todo este proyecto? Muchas veces uno dice, bueno, el Estado lo quiero cerca, pero no tan cerca, lo quiero medio lejos. Entonces, ¿qué apoyo tienen ustedes? El Estado, ¿de qué forma está jugando en todo como uno de los tantos actores del proyecto de Nodo? Mira, Eduardo, el Estado interviene o colabora en Nodo en múltiples etapas. Por un lado, nosotros tenemos mucha vinculación con, digamos, organismos estatales, ¿no? Del Estado específicamente en algunas cuestiones, ¿no? El INTA es un instituto público nacional, que es el que nos ayuda con todo el mapeo de la cadena productiva, la vinculación con los productores, y es un jugador fundamental en la capacitación a los productores sobre buenas prácticas agrícolas, desarrollo de insumos, un montón de cuestiones que tienen que ver con mejorar la parte productiva del productor específicamente para reducir sus pérdidas y desperdicios en el campo. Por otro lado, hay otros organismos como el Ministerio de Trabajo, que también dicta capacitaciones en Nodo. Por ejemplo, hicimos este año una capacitación para capacitar personal que vaya a trabajar en la frutilla y el kiwi, que era una necesidad del productor contar con mano de obra calificada. Nodo intervino en unir las dos puntas, el Ministerio de Trabajo es el que dicta la capacitación, el que contrata a los profesionales, Nodo pone el lugar, y el productor es el que se va a encargar de contratar esa mano de obra calificada. Entonces, hay mucha interrelación, trabajamos también con CONICET y con INTI, son dos organismos que hacen investigación vinculados a la ingeniería, de cómo conservar los alimentos, lo que yo les mencionaba de cómo procesarlos después, o cómo conservarlos, también ellos nos brindan información, y obviamente que todo lo que tiene que ver con la correcta manipulación de este tipo de alimentos, tanto el SENASA como otros organismos están pendientes de eso. Y por último, del otro lado de la cadena, el Estado, al ayudar a los comedores, porque nosotros, al canalizar todo a través de la red de Banco de Alimentos, tiene una formalidad y tiene un seguimiento y una trazabilidad de que les llegue esos alimentos realmente a las personas que lo necesitan. Ahí toda la parte de lo que es desarrollo social juega un rol fundamental, porque ellos muchas veces colaboran económicamente con los comedores, y de esa forma también los habilita a recibir este tipo de donaciones a través de la red. Entonces, el Estado está presente en un montón de etapas, y para nosotros es fundamental vincularnos desde todo punto de vista como un nodo, ¿no? Buenísimo, Agustín. Es un lindo ejemplo de alianza estratégica donde el Estado es un buen socio, y no como muchas veces se dice, bueno, el Estado es socio en las buenas, pero en las malas después no lo ve ni en figurita. Pero no, bueno, desde luego, y ahí
ahí tenés el ODS 17, que para nosotros es recontra fundamental también, el de las alianzas estratégicas, ya sea en el plano público como en el privado. Los mismos voluntarios que lo hacen de manera desinteresada, para nosotros son fundamentales. Agustín, déjame preguntarte... Adelante, Fer, adelante. Déjame preguntarte, uno ha leído y se ha enterado de que generalmente o las grandes cadenas o productores de alimentos suelen donar productos que están cerca del vencimiento, productos que por alguna razón no se consumen comercialmente y entonces se lo brindan a la comunidad. Pero nunca había escuchado esto que hace Nodo. ¿Hay algo de innovación en lo que está haciendo Nodo? Sí, como modelo, digamos, los rescates de frutas y verduras se producen en todo el territorio, en Argentina se producen. La realidad es que lo hacen mucho en los mercados concentradores. Eso implica una etapa posterior en la cadena de suministro. Lo que vino a cambiar Nodo es a intervenir en la etapa de producción, previa a llegar al mercado concentrador. Porque muchas veces, como hablamos de alimentos perecederos, todo ese proceso de carga de los camiones, transporte al mercado, descarga, hace que se sigan generando mermas, ¿no? en ese proceso de logística. Entonces, nosotros vamos un pasito antes en la cadena y vamos al origen de la cadena, y creo que esa es la parte más innovadora. Y de hecho ahora, últimamente lo que estamos tratando de hacer para profesionalizar y lograr esas trazabilidades es incorporar tecnología en ese seguimiento, donde a través del desarrollo de aplicaciones los productores, lo habíamos hablado antes en algún momento de cómo nos avisan, entonces estamos empezando a tener una comunicación mucho más fluida, un rescate, y no perdemos trazabilidad en ningún momento de eso para asegurarnos de que llegue. En este caso, fruta y verdura no tienen un envase, no tienen una fecha de caducidad, uno lo evalúa por las características organolépticas del producto, digamos, si está podrido o no, y lo que tratamos de generar también en la conciencia es que muchas veces algún producto que puede estar más maduro que otro, se puede rescatar una parte importante. Entonces uno muchas veces dice, bueno, no sé, una mandarina, una naranja, está medio podrida y la tiro entera, no. Tratamos de concientizar de que la abran, de que rescaten, aunque sea la mitad o una parte de eso para poder aprovecharlo, ¿no? Pero lo innovador creo que pasa por ese lado, en qué lugar de la cadena nosotros intervenimos. Excelente. Bueno, ojalá, si no lo tienen, estén pensando en protocolos y en metodologías para compartir, y toda la gente que se entusiasme y que tenga en su zona productores que también se enteran que le pasa esto, ustedes puedan compartir los procedimientos y la experiencia. Sí, desde luego, con la red argentina, hay otros centros de producción frutícolas grandes en Argentina, y de hecho los bancos han logrado rescatar a veces de productores cosas muy puntuales, han hecho campañas muy grandes de, por ejemplo, limones en Tucumán, que es una fruta de estación, digamos, ahí una verdura de estación de ese lugar puntual, y se ha logrado rescatar de productores en esos casos, pero son cosas muy puntuales. La idea es poder replicar este tipo de nodos en otros lugares. Hay 2 o 3 ya casi decididos a avanzar, y obviamente que desde compartir todo ese know-how, tenemos nuestros procedimientos, tenemos nuestro seguimiento tecnológico también, y ahora de hecho estamos empezando a innovar en la tokenización de los bonos de carbono que genera evitar estas pérdidas de alimentos. Es algo que hoy valoran mucho entonces es una forma de lograr capitalizar este rescate y poder transmitirle algo a los productores también, e incentivarlos a ellos de manera económica a que no los tiren, porque muchas veces el pedido inicial es, bueno, por buena voluntad o por humanidad no lo tires, y en la diaria, digamos, la producción es muy exigente y los lotes se tienen que liberar rápido para poder sembrar de nuevo, o viene una lluvia y no se puede cosechar. Entonces, lograr un valor económico para el productor, para nosotros es fundamental para lograr la sostenibilidad de este tipo de proyectos. Sin duda es un modelo ejemplar que estoy tratando de entrar en la mente de quien nos está escuchando, que seguramente dirá, yo quiero un modelo como el de Nodo en mi región, y no solamente hablando de Argentina, yo estoy pensando ya ahorita
en gente en el Uruguay, en Colombia, en México, que están escuchando y que se están inspirando del modelo de nodo. ¿Cuáles son las condiciones mínimas necesarias que se deberían de cumplir para poder germinar un nuevo nodo, con el apoyo, por supuesto, el contacto directamente con ustedes para acelerar esta experiencia? Mira, nosotros lo que hoy logramos después de 3 años de vida del proyecto es 2 modelos de rescate distintos, ¿no? Uno es netamente virtual, que es básicamente lograr conectar esa generación con los destinatarios, que lo puede hacer cualquier persona con un teléfono, digamos, cualquier plataforma, aplicación, es básicamente, obviamente, cierta movilidad tenés que tener por lo menos para recorrer los campos, conocer los productores, entablar un vínculo con los productores, pero puede ser unir 2 puntos, ¿no? De estar atento a esa oferta que se puede generar y conectarla automáticamente con un destinatario como puede ser una red de banco de alimentos. En otra escala puede ser con comedores directamente. Nosotros no decidimos hacerlo a través de la red porque ellos nos garantizan esa transparencia y que llegue realmente a los beneficiarios, y porque ellos ya tienen armado toda esa red. Entonces, nosotros meternos a tratar directamente con los comedores es algo que logísticamente es muy difícil. Entonces, lo dispusimos así. Esa sería la parte más virtual, que como te digo, es un teléfono, voluntad, vocación, y empezar a unir partes, ¿no? A caminar los campos, a recorrer, a conocer a los productores y a identificar esos potenciales excedentes antes que se... Y por otro lado es la física, que requiere un mayor, digamos, esfuerzo económico, que es tener los medios necesarios para ir físicamente al campo, hacer ese rescate, ya sea con personal del mismo productor, con voluntarios, o mismo el equipo de nodo, cargarlo, consolidarlo en un lugar físico, acondicionarlo y ahí recién distribuirlo. Entonces, son 2 modelos que son totalmente válidos. Nosotros de hecho hacemos los 2, porque cuando hay rescates en campo, que van a camión completo, directamente ya le buscamos el banco destinatario y lo mandamos del campo al banco de alimentos que lo requiere. Pero se necesita para arrancar, nada. Voluntad, una mínima disponibilidad, alguien que sponsoree ese gasto de traslado mínimo para conocer a los productores, porque es fundamental poder presentarse, poder generar ese lazo de confianza con los productores. Y un teléfono, conexión, conectividad y buscar del otro lado recibir esos excedentes, ¿no? A veces pasa, se nos genera mucho volumen de pronto y cuesta mucho colocarlo, por eso la red a nosotros nos soluciona mucho, porque ellos tienen una red tan amplia de distribución que si yo tuviera que, digamos, nosotros tuviéramos que colocarlo 100 comedores para un camión de cebolla, en cambio nosotros lo mandamos al Banco de Buenos Aires, el Banco de Buenos Aires tiene más de 100 comedores, entonces lo hace llegar muy rápido a quienes lo necesitan. No, magnífico. Quisiera yo también que aprovechar este espacio para que, utilizando estos micrófonos, Agustín, le enviaras un mensaje a muchas empresas que a lo mejor no están directamente vinculadas en el tema del alimento, de la comercialización, de la distribución, pero que les interesa y les está preocupando también este tema y que quisieran poder contribuir con Nodo, ¿no? Entonces, en esta parte de los desafíos de los siguientes pisos en la construcción después de estos 3 años de experiencia, tú nos hablabas, por ejemplo, de que no tienes cámaras frigoríficas, a lo mejor pensando en un tema también de la deshidratación de la fruta o de la verdura para poderle dar una mayor conservación. Ese tipo de necesidades en las que pudiera intervenir una empresa. Veo allá, por ejemplo, a tu espalda la carpa, ¿no? de BASF, ¿no? Entonces, muchas empresas que a lo mejor pueden contribuir de una manera importante y sumarse a esa gran labor que están ustedes realizando. ¿Qué ven ustedes como estas potenciales ayudas y desafíos que tengan por delante? Sí, desde luego. A ver, hoy por hoy, después de 3 años, decimos que la cámara frigorífica es nuestra primera prioridad porque eso nos permite extender la vida útil, como bien decís.
y evitar que se deshidraten los alimentos, sobre todo en esta época que hace mucho calor. Y tenemos estos aliados estratégicos, BAF es otro también, que ellos nos aportan, en este caso nos aportan combustible. Estamos empezando a trabajar para integrar a todos los jugadores de la cadena, porque como decís, puede ser una empresa constructora que nos pueda ayudar con cámaras frigoríficas, pero también puede ser empresas que no tengan nada que ver con el rubro y que aporten capital a través de comprar platos de comida, que son los equivalentes que nosotros generamos, ¿no? En estos 3 años rescatamos más de 3 millones de kilos, que equivalen a 9 millones de raciones de comida, de acuerdo a los estándares de la FAO, y nosotros podemos ofrecer justamente eso. Muchas veces las empresas tienen presupuesto, tienen destino de, a través de su responsabilidad social empresaria, colaborar con entidades. Nosotros también, digamos, estamos dispuestos a canalizar eso a través de una organización que ya está armada, que tiene su trazabilidad, que tiene su transparencia, y que muchas veces falta eso, ¿no? Hemos recibido, por ejemplo, voluntariado corporativo, ayuda, porque nosotros en esa parte que rescatamos en nodo, la llevamos físicamente a nodo y después la distribuimos, hay que hacer un proceso de selección, o hay que cambiarlo de big bag a cajones, y para eso los voluntarios son importantes. Entonces hemos recibido citas, por ejemplo, de un concesionario de John Deere. A nodo no le podría aportar mucho desde su lado, pero el hecho de prestar gente a través de un voluntariado que dura toda una mañana, nos libera mucho la mano de obra y la agilidad para que ese alimento enseguida se canalice. Entonces, las formas de colaborar son múltiples, y de hecho estamos trabajando en poder incorporar cada vez más jugadores de la cadena de valor que no necesariamente estén vinculados con el agro o con los alimentos. Gracias. Creo que Felipe, Fernando, quedó bastante claro, aunque nos van a quedar una cantidad de temas para pensar y ver cómo se complementan, ¿no? Yo estaba pensando en todo el tema de la economía circular y cómo esto directamente está vinculado, y cómo de repente acercar otras iniciativas que están usando tecnología para optimizar todo el tema logística, que eventualmente a Agustín y a todo, ¿no? le puede ser útil. Así que, como bien decía Agustín, el ODS 17, las alianzas, en este caso en particular, juega un papel fundamental. Sí, quizás creo que uno de los mejores mensajes que deja Agustín es que a mí me hace recordar las críticas a la COP, ¿no? Hay que ponerle ganas, hay que poner rumbo y hay que ponerse a trabajar y sumar voluntades y mostrar un poco el camino para que sean muchos los que se suman. Creo que Nodo abre una gran oportunidad, me imagino gente en los lugares más diversos diciendo esto acá funcionaría muy bien, puedo aprender, puedo aportar, puedo sumarme, puedo pedir ayuda, y creo que un poco de eso se trata. Sí, creo que es así. Buenísimo, impecable. Magnífico, Agustín. Pues déjame comprometerte aquí públicamente, aquí en corto, con miles de escuchas en este podcast, a tener futuras conversaciones contigo, ¿no? Porque creo que el tema da para mucho y queremos estar pendientes de la evolución y del desarrollo de Nodo, no solamente en donde ya está operando, sino seguramente en próximos meses nos podrás hablar de nuevos nodos y de nuevos proyectos y nuevas etapas que empezarán a construir en esta gran labor que están haciendo. Muchas felicidades por el gran trabajo que están realizando. Sí, desde luego. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición para poder colaborar a que esto se expanda, y desde luego que cuando necesiten, acá estamos. Pues de eso va, Fer. Muchas felicitaciones solo felicitarlo a Agustín por esta iniciativa, porque realmente pensar que 3 años atrás todas esas millonadas de alimentos se perdían, y hoy constituyen una fuente de alimento para una población vulnerable que es fundamental.
Tal cual. Bueno, gran labor. Si me permiten, vamos a dar las coordenadas. Agustín está en nodo.org.ar. Es una manera de quien se entusiasme, quien tenga dudas, quien tenga aportes. Internet permite una llegada rápida. La verdad, un placer tenerte, Agustín. Gracias por haber compartido la gran labor que hacen. Y como dice Felipe, te convocaremos y mantendremos el diálogo y ojalá sean muchos los que se sumen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, adelante, yo creo que hasta la próxima. Pues Eduardo, Fer, pues no nos queda más que despedirnos, agradecer por supuesto la gran producción de Stream Factory, ITVM Network a través de Maidali, Erika y todo el equipo de producción que está detrás de esta emisión, de estos episodios de Empresability Radio. Agradecerles a ustedes su participación, invitar al público a que nos siga en la comunidad.empresability.org, un espacio abierto para el diálogo, la conversación sobre estos temas, para que nos propongan invitados, nos propongan temáticas, casos que escuchar aquí en Empresability Radio, e invitarlos a que nos sigan a través de todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, en fin, incluso ahora ya también en YouTube, y en esta nueva modalidad que iniciamos el año anterior de los videopodcasts, que han sido todo un éxito. Pues muchas gracias, encantados de saludarnos y hasta la próxima. Eduardo, Fer, Agustín, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gran abrazo para todos, que estén muy bien, adiós.